Buenos días, hermanos. Bueno, es una alegría poder compartir con vosotros en esta mañana. Vamos a continuar con nuestros estudios del Sermón del Monte, ¿vale? Es un sermón largo, así que voy a estar tiempo, ¿vale? Pero vamos a concluir hoy el capítulo 5. Hoy acaba el capítulo 5. Y antes de meternos de lleno en el texto, quiero que me digas si tú también te sientes identificado, si yo te digo que los conflictos son inevitables. Los problemas entre los seres humanos han sido y serán siempre un problema. Es algo inevitable entre nosotros, ¿verdad? Los problemas con las personas de nuestro alrededor surgen. De hecho, hay veces que tenemos problemas con gente que ni siquiera nosotros sabemos que tenemos un problema con esa persona y al tiempo luego te enteras de que esa persona está molesta por algo que has hecho que tú no eras consciente. A veces pasa. Vivir y mantener la paz, incluso entre nuestra familia, entre nuestros amigos, entre nuestros vecinos, a veces es una tarea realmente difícil. Y no hablemos si ya hablamos de nuestros enemigos, es decir, aquellas personas que hablan mal de nosotros, que buscan, que parece que lo que hacen lo hacen con un ojo mirando hacia nosotros para ver si nos molesta, intentan de alguna forma hacer que actuemos igual que ellos para que respondamos y comience una disputa. Esto no es algo nuevo, ¿verdad? Esto ha sido siempre así. En cualquier momento, en cualquier lugar de la historia humana ha habido problemas, porque donde hay personas hay conflictos. Y sin duda alguna, en el texto que vamos a estar estudiando hoy, este era el caso. Sabéis, en la época de Jesús había muchos conflictos. ¿Por qué? Bueno, para empezar, el Imperio Romano había ocupado la tierra de Israel. Y os podéis imaginar los conflictos que eso generaba. Unos que estaban conquistando una tierra que no era suya, pues imaginaos los conflictos que había. Pero no solamente entre los judíos y los romanos, que obviamente había conflictos entre ellos, sino también entre los propios judíos por cómo aceptaban o gestionaban esa situación de la ocupación romana. ¿Sabéis? Porque había judíos que ayudaban al Imperio Romano y estos otros que no les ayudaban no lo podían entender. Por ejemplo, los recaudadores de impuestos. Los recaudadores de impuestos eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano cobrando los impuestos a sus propios vecinos. Pero ¿cuál era el problema? Que en el corazón de estas personas muchas veces quizá pedían más dinero del que debían. Y a veces si era 5, le pedían 7. Y esos 2 extra me los guardaba yo. ¿Verdad? Los recaudadores de impuestos tenían muchos problemas entre los judíos con ellos. No solamente eso, también entre los líderes políticos y religiosos de la época había problemas. Los fariseos pensaban unas cosas diferentes a los saduceos, los escribas, y había ahí debates interminables que lo que hacían eran generar conflictos también entre ellos por cómo se tenía que interpretar la ley. No solamente eso, sino que también había grupos, por ejemplo, como los celotes. Los celotes eran un grupo religioso y político que estaban empeñados y buscaban acabar con el Imperio Romano, costara lo que costara. Y ellos utilizaban técnicas de violencia para acabar con el Imperio Romano. E incluso los celotes no tenían escrúpulos en también realizar acciones violentas contra otros grupos judíos que no eran tan radicales como ellos, porque consideraban que estaban también ayudando a los romanos. Así que imaginaos todo esto junto, era una situación muy difícil. Y en medio de esta situación tan difícil aparece un maestro distinto, un maestro que enseña cosas totalmente radicales a su tiempo, que sabemos que era Jesús. Y Jesús va a enseñar algo muy distinto a lo que en ese momento y en este momento se suele escuchar. Enseñanzas diferentes, radicales a cualquier otra. Y en el Sermón del Monte que vamos a escuchar hoy,
este es un sermón que tenía mucho sentido para aquellas personas que estaban escuchando estas palabras que vamos a escuchar de Jesús. Pero ¿sabes una cosa? Este sermón y estas palabras también tienen mucho sentido para nosotros hoy en día. Porque mi pregunta es, han pasado 2000 años desde que Jesús está hablando esto, pero ¿hay conflictos actualmente? ¿Tienes tú algún problema con alguna persona? No hace falta que me contestes, porque obviamente sí. Nadie se libra de esto. La humanidad sigue estando igual, el pecado sigue en nosotros y los conflictos siguen estando allá por donde miremos. Día a día a nuestro alrededor hay conflictos y tenemos que saber cómo debemos actuar a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de lo que nos diga mi amigo o mi compañero de trabajo, pues haz esto o haz lo otro, porque quizá te da un consejo que no es muy adecuado, ¿verdad? Así que tú y yo necesitamos las palabras del Señor Jesús en esta mañana para saber cómo actuar en medio de estos conflictos. Quiero que sepas que yo perfectamente me encantaría estar escuchando hoy este mensaje para mí. Yo soy el primero que necesita aprender este mensaje y estas palabras del Señor Jesús. Realmente me han venido que aplique esto, sea semana, estar estudiando esta enseñanza y mi oración es que el primero que se aplique esto sea yo. Eso que quede claro. No estoy hablando desde una posición de superioridad en ningún momento. Entonces, acompáñame. Mateo capítulo 5, vamos a ver el último o los dos últimos contrastes. ¿Recordáis más o menos que estamos viendo unos contrastes en el que el Señor Jesús está enseñando de una forma peculiar? Está empezando con una ley, citando una ley del Antiguo Testamento que estaba siendo mal interpretada y está desarrollando su enseñanza a raíz de esa ley. Y las enseñanzas que Jesús ha estado utilizando eran radicales, ¿verdad? Primero empieza ¿con cuál? Con el asesinato. Pero nos dice que el asesinato va más allá que el simple acto, que el acto del asesinato, y que cualquiera que tenga odio en su corazón por otra persona ya ha cometido asesinato en su corazón contra ella, ya ha pecado. Luego también nos habla del adulterio y nos dice que va más allá del acto de adulterar, que cualquier persona que ha mirado con ojos erróneos o con una mirada sexual, erótica, a otra persona, ya ha adulterado con ella en su corazón. Pero también nos habla acerca de cómo debemos de ser personas que huyen de la verdad, de la mentira, que no hacen juramentos falsos y un montón de cosas. Entonces estábamos viendo que Jesús aquí está comprometido y está diciendo que su reino es diferente al reino de este mundo. Eso fue el bosquejo que hice la anterior vez, fue este. Jesús nos muestra un reino diferente, un reino en contra de la cultura del engaño, un reino de integridad. Y vamos a seguir por la misma línea porque el Señor Jesús está enseñando en esa misma línea y vamos a encontrarnos los últimos dos contrastes en los que Él va a hablar también de unos seguidores diferentes. Si vemos que el reino de Dios es diferente, los ciudadanos del reino también son diferentes. Los ciudadanos o aquellos que dicen seguir a este rey Jesucristo, tienen que vivir de una forma distinta a aquellos que no le siguen. No puede ser que nosotros sigamos a Cristo y vivamos igual que el mundo, porque eso es incoherente. No tiene ningún sentido. Así que vamos a verlo en Mateo 5, versículos 38 al 48. Bueno, la primera parte está aquí, pero vamos a leer la primera parte hasta el 42. Dice así: habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Aquí vamos a ver el primero de las diferencias de estos ciudadanos del reino de Dios. Y la primera diferencia es que, a diferencia del resto del mundo, los ciudadanos del reino de Dios reflejan la justicia de su Señor.
reflejan la justicia de su Señor. Y Jesús comienza con unas palabras, esto va cuando quiere, aquí. Jesús comienza con unas palabras que, igual que en los contrastes anteriores, dice, vosotros habéis oído, pero yo os digo. Y las palabras que utiliza es ojo por ojo y diente por diente. Y ahora tú puedes ser que si esto lo habrás escuchado muchas veces, porque esto no es algo que, bueno, esto es algo que aparece en la Biblia, pero también aparece en algunos otros lugares. Son palabras que aunque te cuesten entender, aparecen en la palabra de Dios. ¿Sabéis? Jesús está aquí citando dos textos principalmente. Uno está en Éxodo, capítulo 21, versículo 23 y 25, que dice así: pero si hubiere muerte, está hablando de los problemas donde hay una muerte, dice, pero si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Hay otro texto también que habla de esto en Levítico 24, versículos 19 y 20, dice, el que causare lesión a su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya causado a otro, tal se le hará. Esta es la llamada ley del talión. Ley del talión. Y básicamente lo que dice esta ley es, si me haces daño, yo te devuelvo lo mismo. Si me haces una cosa, yo te voy a devolver exactamente lo mismo. Y realmente cuando la lees así, fuera de contexto y completamente aislada, realmente parece una licencia para la venganza. Licencia para vengarme. Tú me has hecho esto, yo te hago lo mismo. Pero ¿sabéis? Esta ley fue diseñada precisamente para evitar o limitar ese abuso de conflicto cuando alguien te hace un problema. ¿Sabéis? Se utilizaba para limitar el nivel de retribución hacia la otra persona. El daño devuelto a una persona debía ser de la misma magnitud que el daño recibido y no más. ¿Qué ocurre? Esta ley lo que estaba haciendo era frenar los impulsos y los deseos de aquellos que quieren herir aún más a la otra persona que a ti te ha hecho daño. Porque eso es algo muy humano, ¿verdad? Tú me has hecho daño, así que yo te lo devuelvo y un poquito más, ¿verdad? Y entonces el otro dice, vale, tú ahora me has hecho daño, yo te lo devuelvo y un poquito más. Y un poquito más. De hecho, fijaos cómo ahora tristemente en nuestra sociedad encendemos las noticias y una de las frases más comunes es, aumenta la escalada de violencia. Se le llama escalada de violencia, ¿por qué? Porque yo ejerzo un acto violento y tú me lo devuelves un poquito mayor. Y el otro lo devuelve un poquito mayor. Así somos los seres humanos. Tú me has hecho daño, yo te lo quiero devolver también, pero mayor. Así que esa ley lo que hacía era intentar limitar la retribución para que esto no fuera creciendo hasta que fuera totalmente imparable. Pero Jesús, igual que cita las otras leyes, lo va a hacer con un motivo muy concreto. Quiere explicarles y quiere dar un enfoque y una sabiduría a esta ley que es fuera de lo común. Es algo completamente diferente a la del mundo. Quiere llevar esta ley a un nuevo nivel, por así decirlo. Así que Jesús les va a decir a sus seguidores lo siguiente. Jesús le va a decir a sus seguidores, mirad, ni siquiera paguéis con la misma moneda a una persona que os hace el mal. Ese es el resumen. Ni siquiera le pagues con la misma moneda, ni siquiera le des lo mismo que según la ley se merecería. Y ¿sabéis esto? Esto realmente rompe los esquemas, no solo de ese momento, sino también nuestros esquemas. Porque ¿sabéis? Estos textos se han malinterpretado muchas veces. Estos textos de la palabra de Dios de poner la otra mejilla, de llevar la carga 2 millas en lugar de 1,
y de darle también la túnica al que te pide la capa, se han malinterpretado y a veces se piensa que el creyente debe ser un trapo. Debes dejarte pisotear, debes dejarte aplastar, nunca tienes que responder y tampoco es lo que está enseñando el Señor Jesús. Obviamente, cuando tú lees estos textos con esa perspectiva de sumisión absoluta, entonces parece que dicen eso, pero cuando los ves en el contexto en el cual están dichos, el Señor Jesús no está diciendo que seamos trapos, sino que el Señor Jesús está enseñándonos a combatir el mal de otra forma. Vamos a combatir el mal no con más violencia, sino es devolver el mal de otra forma, con bien, por así decirlo, resistir el mal con bien, sin violencia. Y entonces vamos a verlo con estos 3 ejemplos que pone el Señor Jesús. El primero de los ejemplos es el que dice, pero yo os digo, no os resistáis al malo, al que es malo, antes bien, cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Bien, en la época en la cual el Señor Jesús está hablando, una de las formas de humillar y de someter a una persona era la forma de golpearlo. ¿Sabéis? Cuando una persona golpeaba con el dorso de la mano a otra, de esta forma, si está aquí enfrente, eso era un símbolo de humillación. Esa era la forma en la cual los señores golpeaban a los esclavos, los hombres golpeaban a las mujeres, los padres golpeaban a los hijos, es decir, aquel que estaba en una posición de superioridad golpeaba de esta forma así a la otra persona. Así, lo que estaba ocurriendo era algo que tenía un simbolismo más allá del golpe que te daban, y era el simbolismo de yo soy superior a ti, tú eres menos que yo, por así decirlo. Así que Jesús está diciendo, mira, cuando te golpeen de esa forma y te intenten hacer pensar o ver que tú eres inferior, que tú eres menos, dice, mantente firme y ponle la otra mejilla. ¿Por qué? ¿Sabéis lo que estaba ocurriendo cuando le ponías la otra mejilla? Cuando tú le pones la otra mejilla, la persona no puede darte así. Bueno, no sé, es un poco raro, ¿verdad? Con la izquierda nunca se pegaba, porque pegar con la izquierda era algo deshonroso. Con la izquierda se hacían los trabajos que eran considerados de menor importancia. Se pegaba con la derecha. En esta forma, con el dorso, lo que se hacía era hacer humillar a la otra persona. Pero cuando tú le estás ofreciendo la otra mejilla, la persona que tienes enfrente no puede darte de esa forma. Entonces lo que tendría que hacer es golpearte como a un igual, es decir, con la mano. Y eso ya no es un símbolo tanto de desprecio, humillación, de yo estoy por encima de ti, sino que ya eso sería una pelea entre iguales. Cuando había un conflicto, una pelea entre 2 personas iguales, pues había, pues como hoy en día, pues una pelea, a puñetazos, como fuera. Entonces, si estás ofreciéndole esa mejilla, entonces ellos están obligados a tratarte como a un igual. Y sabéis, esta respuesta, ¿sabéis lo que haría? Descolocaría absolutamente a tu opresor, a tu contrincante, a tu agresor. Se quedaría completamente confundido y se vería obligado a tratarte como a un igual. Esta es una de las cosas que está enseñando el Señor Jesús. Y es, no devuelvas violencia por violencia, pero resiste la violencia sin agresión, por así decirlo. Si estás siendo atacado constantemente, si estás siendo humillado, si estás siendo pisoteado por otra persona, no te rebajes a su mismo nivel devolviendo esos ataques, sino que refleja el carácter de Cristo, un carácter de paz, de control, y eso desarma y pone en evidencia a la otra persona que te está haciendo mal. Esta es una de las primeras ilustraciones que el Señor Jesús está utilizando. Luego está la segunda ilustración, que dice, el que quiera ponerte un pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa.
Mirad, también en la época de la sociedad judía, la túnica, que era una prenda interior, se utilizaba y encima se ponía una capa. La capa era la prenda más exterior, era como un manto más pesado que se utilizaba, era muy valioso porque se utilizaba para refugiarte del frío. Y sabéis, según la ley, incluso cuando un pobre ponía su capa como garantía de un pago, por ley tenían que devolvérsela antes de que fuera de noche, porque si no ese pobre no tendría con qué cubrirse durante la noche y pasaría frío. Eso está en Éxodo 22, el 26 al 27. Entonces, quitarle la capa a alguien estaba prohibido por la ley. Y era casi como dejarlo sin protección durante la noche. Ahora, ¿qué hacía la gente? Pues vale, como yo por ley no puedo quitarte la capa, pero te quito la túnica. Y era una especie también de intentar desacreditar a esa persona, intentar hacer que se sintiera inferior al resto. Entonces, aquí Jesús vuelve a decir algo completamente distinto a lo que uno podría estar imaginando a cómo reaccionar en esa situación. Y es, mira, si te piden la túnica, pues le das también la capa. Y con eso estarías consiguiendo dos cosas. La primera, que actuando así ante una injusticia, no serías violento, pero las personas estarían viendo que aquel está abusando de ti por encima de sus posibilidades. Está actuando mal, está incumpliendo la ley. La gente se daría cuenta de las malas acciones que estaba haciendo esa persona contra ti. Y lo segundo es demostrar un corazón confiado, que confía en Dios. Es un acto de no tener quizá amor por ese objeto que tanto o tan importante era, sino que dices, vale, pues yo te lo doy porque yo tengo la tranquilidad y la confianza plena en que Dios está también cuidando de mí. Ese es otro de las ilustraciones. La tercera ilustración sería la siguiente. Cualquiera que te obligue a llevar carga 1 milla, ve con él 2. Nuevamente, esta era una ley romana. En la época de los soldados romanos había una ley que les daba autoridad para exigirle a cualquier ciudadano que cargara con sus pertenencias durante 1 milla. 1 milla es más o menos 1,5 kilómetros aproximadamente. Y esta imposición, aparte de ser algo duro, peligroso, difícil, era una humillación. ¿Sabéis? Los romanos utilizaban esta ley para mofarse de los judíos, para que ellos sintieran que los romanos estaban por encima suya y se reían, se burlaban de ellos. Cuando iban por un camino, veían a un judío, llévame la carga tú. Les trataban como si fueran mulas de carga. Y la respuesta que Jesús propone ante esta humillación también es algo impactante. En lugar de cumplir con mala gana, regañadientes, mira, ofrécete a llevar la carga el doble de lo que tú estás obligado a llevarla. Esto es algo que parece que no tiene sentido, ¿verdad? Pero demuestra también cómo podemos transformar la situación de una ¿cómo diría?, injusticia a nuestro favor. Esto cambiaría las cosas, transformaría la imposición en un acto de generosidad por tu parte. La persona que te ha obligado a llevar la carga sentiría vergüenza al ver cómo tú estás actuando con tanta generosidad ante su burla. Cómo tú has tomado el control de esa situación sirviendo con libertad y mostrando una actitud diferente que seguro que le impactaría totalmente. Eso no es lo que haría el mundo, ¿verdad? El mundo iría obligado, pero hablando de todo, diciendo de todo contra ese soldado que le ha obligado a hacer, pero Jesús aquí nos llama a ser y a tener actitudes distintas, a reflejar al Señor en cada una de las acciones
incluso de la vida cotidiana, como puede ser a la hora de cumplir con ciertas obligaciones que hay que cumplir. Y por último, hay otro aspecto en el que se habla, dice, al que te pida, versículo 42, dale. Y el que desee pedirte prestado, no le devuelvas la espalda. Igualmente, en la sociedad judía, la caridad y la ayuda a los pobres, a los necesitados, eran valores muy importantes. Pero claro, en los tiempos que estamos viendo, que estaban aquí atravesando, tiempos difíciles, tiempos de ocupación, tiempos de escasez, algunas personas comenzaban a pensárselo antes de darle a los necesitados, antes de prestar a los demás, porque tenían miedo de quedarse ellos sin sustento o de que aquello que prestaban no se lo iban a devolver nunca. Nuevamente aquí Jesús les llama a los seguidores a ser diferentes, a reflejar a su Señor en este aspecto también. Sus seguidores deben caracterizarse por dar con generosidad, recordando que nuestra gestión de los bienes materiales debe ser diferente al mundo. Y esto es un tema también que deberíamos tratar. ¿Es nuestra gestión de los bienes materiales diferente a cómo gestiona los bienes materiales el mundo en el que vivimos? ¿Está nuestro énfasis en el lugar adecuado? Así que en estos textos no se trata de actuar simplemente o dejarse pisotear y ser como un trapo. No es eso, sino resistir sin violencia, actuar de una forma distinta, firmes en nuestras convicciones, pero sin ser igual que el resto del mundo. La pregunta es, ¿cómo respondemos nosotros ante la violencia? ¿Respondemos de la misma forma que aquel que nos agrede o buscamos una solución que demuestra que somos distintos? ¿Respondemos ante el abuso de poder de la misma forma que el resto del mundo? Hoy no nos pueden obligar a llevar durante una milla una carga. Hoy no va a ser así. Pero habrá muchas situaciones donde tengamos que responder ante actitudes de abuso contra nosotros. ¿Cómo nos enfrentamos a esas injusticias? Y sabéis, ya es difícil entender y comprender la profundidad de esta enseñanza, pero es que Jesús no acaba aquí, sino que todavía lo más difícil no lo hemos visto, porque Jesús va a seguir hablando de este tema. Y ahora Jesús va a enseñarnos cómo los ciudadanos de su reino no solo son diferentes porque reflejan la justicia de su Señor, sino también porque reflejan el amor de su Señor. Dice el texto, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y vamos a parar aquí un segundo. Esta es la última ley que va a citar aquí Jesús y ya luego va a cambiar de sección y va a cambiar de formato. Pero esta es la última que va a nombrar y es amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Ahora, ¿qué ley está citando Jesús? Realmente, la ley que está citando Jesús solamente contiene la primera parte. Y estaría aquí, este es el texto, estaría en Levítico 19:18. Y si te fijas, dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Como hemos estado viendo, los fariseos cogían las leyes del Antiguo Testamento, estudiaban los textos y a veces introducían ciertos pensamientos o interpretaciones a ciertos textos y enseñanzas que eran erróneas. Y habían llegado hasta el punto de que a un texto como este, que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, ellos le habían añadido y odiarás a tu enemigo. ¿Y por qué? Bueno, ellos lo sacaban de otros textos. Por ejemplo, en Deuteronomio 23, del 3 al 6, se habla de cómo Dios ha prohibido a los amonitas y a los moabitas entrar en su pueblo, cosa que luego vemos
a Ruth, el ejemplo de Ruth, o sea, algo increíble. Yo creo que Ruth no lo leerían después ellos, pero en esos textos de Deuteronomio 23 se habla contra estas otras naciones. Entonces ellos sacaban una interpretación de estos textos en las cuales el Señor está hablando acerca de estas naciones paganas y ellos, en estas palabras de maldición contra estas naciones, sacan la enseñanza de que ellos deben odiar a sus enemigos. Y esta era una enseñanza muy extendida en la época. Entre los judíos se tomaba como palabra de Dios. La palabra de Dios era: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Ahora la pregunta para un judío era: ¿vale? ¿Quién es tu prójimo? Y aquí también hay tela que cortar. Porque para un judío su prójimo era únicamente la persona que estaba tomando la palabra de Dios en sintonía con él. Aquellos con los que, por así decirlo, estaban en la misma línea. Es decir, los judíos con sus mismos pensamientos, con sus mismas formas de vida, con sus mismas creencias, y Jesús tiene que ahondar aquí y hacerles ver que están equivocándose. Y mirad cómo lo hace en este siguiente texto. Fijaos, vamos a seguir leyendo lo que el Señor Jesús dice. Dice versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Aquí Jesús no solamente está enseñando que debemos dejar de odiar y dejar de atacar a nuestros enemigos, no simplemente está buscando la paz, sino que va un paso más allá, como en todas las enseñanzas de Jesús, van siempre un paso más allá. Porque Jesús nos manda no solo a buscar la paz, sino a amar y a que oremos por nuestros enemigos. Mirad, creo que esta es una de las enseñanzas más fuertes que el Señor Jesús dio y pronunció. Porque el Señor no se limita a lo fácil, sino a algo muy difícil. Amad a vuestros enemigos y orad por ellos. No sé si a ti también te pasa, creo que sí, pero creo que una de las primeras cosas que en un creyente nace en tu corazón cuando conoces que algún hermano, familiar, amigo o alguien cercano a ti está pasando una mala situación, creo que algo que nace de nosotros es orar por él. En el grupo de WhatsApp lo podemos ver. Cualquier ocasión que pasa algo, se manda un mensaje: hermanos, tal persona tiene un problema, haced una cadena de oración, pongámonos a orar, venimos a orar, oramos por ellos, nos importan y queremos que el Señor pueda trabajar en sus vidas. Ahora, ¿te nace esto hacia un enemigo? No. Esto te nace hacia un familiar, hacia alguien importante para ti que lo está pasando mal, pero a un enemigo. Para un enemigo tú piensas: ¿eso le está pasando? Se merece más. ¿Eso le está pasando? Poco es. Y aquí el Señor Jesús te dice: no. Tú no tienes que tener ese pensamiento contra esa persona, tienes que decir: te amo aunque me cueste y oro por ti aunque me cueste. Y ¿sabéis? Aquí el Señor Jesús va a poner de ejemplo a dos grupos de personas que yo no sé si tú tienes algún problema con una persona, pero te aseguro que tu problema no va a ser mayor que los judíos contra estos. No puede ser. Porque mira, el primer de los enemigos que va a citar aquí el Señor Jesús, o el ejemplo que lo va a poner, va a ser los gentiles. Los judíos a los gentiles les llamaban perros. Para un judío, un gentil no estaba ni en la misma escala de persona que él. Eran paganos, no creían en Jehová,
como el único Dios verdadero y estaban completamente rechazados. Ni siquiera se sentaban a la mesa a comer con ellos. Hasta ese punto de problemas tenían. Pero es que espérate, porque el segundo grupo que pone de ejemplo son los recaudadores de impuestos. Es que esto era peor todavía, porque esto es un judío que ha crecido en la religión judía, que ha conocido la palabra de la ley y lo ha rechazado para irse con Roma, con los dioses falsos, para recaudar y trabajar impuestos para aquellos que están echándonos de nuestro propio lugar, aquellos que nos están robando a nuestros propios vecinos, aquellos que están completamente en contra de nosotros, y el Señor me está diciendo que yo tengo que amar a esa persona y a orar por él. ¿Pero cómo puede decir eso? ¿Cómo es posible? Así que yo sé que probablemente mientras estamos hablando aquí, puede ser que nos vengan a la mente personas con las que tenemos conflictos. No sé qué conflicto será, pero lo más probable es que sea un conflicto mucho menor del que los judíos podían tener con estas personas. Y a pesar de ese gran problema, a pesar de ese gran conflicto, esa gran distancia entre ellos, Jesús les llama a amarles. Porque un verdadero seguidor de Cristo refleja el amor de su Señor. Hoy hemos estado hablando de eso. Nuestro hermano Carmelo ha estado hablando de eso, como en Efesios capítulo 2 nos habla de ello. Nosotros éramos los enemigos de Dios. Nosotros estábamos en esa posición de enemigo. Nosotros estábamos en esa posición en la cual no merecíamos nada de parte de Dios. Y Él nos rescató. Romanos 5, del 8 al 11, dice lo siguiente. Pero Dios, creo que está aquí, ¿sí? Muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sigue diciendo, entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Hermanos, si el Señor nos ha salvado a nosotros, con lo lejos que estábamos de Él, si Él se ha hecho un hombre como tú y como yo, si se ha humillado, como dice Filipenses 2, hasta ese punto, ¿cuánto más no te vas a humillar tú o vas a rebajarte tú si hace falta para solucionar un problema con tu hermano, solucionar un problema con tu compañero de trabajo, con tu vecino? No es una opción, es una característica de los cristianos. No es algo opcional, es algo que caracteriza a un cristiano buscar el perdón, buscar reconciliar la situación con aquellos que tienen un problema con nosotros. Y obviamente no va a ser fácil, porque nunca lo es. Y ahora concluye esta sección de una forma que ya es como, ahora mismo estamos subiendo la montaña, una montaña dura, es una montaña difícil, nos está costando llegar a la cima, pero es que cuando llegas a la cima entonces ya dices, madre mía, porque llega Jesús y en la enseñanza final, no solamente de esta parte, sino de todo el capítulo 5, llega y te dice, por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Qué difícil es esta montaña, ¿eh? Si algo aprendemos en esta sección del Sermón del Monte, es que tenemos mucho trabajo por delante. Sin duda, el capítulo 5 que acabamos de estudiar o que concluye en este versículo 48 es uno de los capítulos con más retos para nosotros como creyentes. Y ahora debemos recordar una cosa, ¿vale? En el capítulo 5 de Mateo, en esta sección del Sermón del Monte, nunca debemos olvidar que estas palabras y enseñanzas de Jesús en general tienen dos propósitos, tiene un doble propósito. Y uno de los propósitos es inseparable del segundo. Por una parte,
Jesús está pretendiendo que sus seguidores, sus verdaderos seguidores sean distintos al mundo, que busquen ser diferentes. Deben ser notablemente distintos. Debe haber una diferencia notable entre un cristiano y alguien que no lo sea. Porque si no hay una diferencia, tenemos un problema. Porque fijaos, vamos a hacer un poco de memoria. Ya estoy acabando. Jesús en este capítulo nos ha llamado a ser luz. Y la luz, en un contexto de tinieblas, brilla y se nota. Hay una diferencia notable, resaltable. Pero también Jesús nos ha llamado a ser sal. Y la sal se nota también, es muy notable, tampoco puede pasar desapercibida. Jesús además nos ha llamado a tener corazones reales que buscan la verdad, que huyen del odio, que huyen del pecado sexual, que huyen de las mentiras, de los chismes. Y ahora Jesús también nos ha enseñado, o nos ha llamado a actuar de una forma distinta ante las injusticias, incluso amando a nuestros enemigos como si fueran nuestros hermanos. Pero por otra parte, no solamente es un capítulo que resalta un reto y genera un reto para nosotros como creyentes, sino que también nos hace darnos cuenta de que debemos anular o dejar de buscar toda nuestra esperanza en nuestros propios medios para salvarnos. Porque cuando analizamos todo esto que se nos pide, nos damos cuenta de que nadie da la talla. Y si recordáis, el Señor Jesús, en este texto, una de las cosas que está haciendo es hablarle a un grupo de personas que pensaban que eran suficientemente buenas para salvarse, los fariseos. Jesús dice en el versículo 20, os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y entonces empieza a hacer toda una sección donde está desmontando todo el pensamiento de los fariseos, en los cuales ellos pensaban que eran justos. Jesús está destruyendo esa idea, no solamente para aquellos, sino para nosotros. Así que si tú en algún momento has pensado que no eres tan mala persona, que tú crees que tú eres bueno, que eres suficientemente bueno como para algún día poder llegar al cielo porque tú te lo mereces, estás equivocado. Porque no tienes que compararte con los demás, eso es algo muy humano. Yo siempre me comparo con aquel con quien salgo ganando. Yo soy alto en comparación con Josico. Pero si me comparo a lo mejor con un jugador de baloncesto, salgo perdiendo. Nunca voy a buscar al jugador de baloncesto. Eso es muy humano. Nosotros nos comparamos. Y bueno, si veo cómo vive mi vecino, si veo cómo vive mi compañero, madre mía, pues yo no soy tan malo. Y como yo no soy tan malo, yo soy buena persona. Yo sí, yo voy al cielo. El problema es que no tenemos que compararnos con ellos, nos tenemos que comparar con la palabra de Dios, con Dios. ¿Y dónde está Dios? Muy alto. Capítulo 5 de Mateo. En casa léetelo otra vez. Léetelo y luego otra vez. ¿Cumples ese estándar? No, nadie. Pero por eso tenemos a Cristo. Mirad las palabras que he resaltado en azul, aunque no se ve muy bien. Reconciliados, reconciliados, reconciliados. Eso es lo que vino a hacer Cristo por nosotros. Reconciliarnos con Dios, porque nosotros no podíamos estar nunca por nuestros propios medios ante un Dios santo y perfecto, porque no lo somos. Entonces, cuando hayamos aceptado eso, que tiene que ser la justicia del Señor Jesús en nosotros, entonces comenzaremos a ser ciudadanos del reino, no por nuestros méritos, sino por los suyos. ¿Y cumpliremos con Mateo capítulo 5 al completo? Seguramente no. Pero estamos en un proceso de santificación en la cual buscamos vivir vidas que reflejen cada vez más la vida de nuestro Señor. Y Él, con su Espíritu Santo, nos irá transformando, ayudándonos a cambiar esas cosas que necesitamos cambiar, pero que por nuestra propia cuenta nunca seremos capaces de hacer.
Así que, hermanos, confiemos en el Señor y vivamos de una forma diferente a lo que es común en el mundo. Reflejemos a nuestro Señor en cada aspecto de nuestras vidas para que podamos vivir acorde a lo que nuestro Señor quiere o cómo quiere que vivamos. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos las gracias por tu palabra, por estas enseñanzas que realmente son un reto para nosotros. Son difíciles, Señor, pero somos conscientes de que no son nuestros méritos los que vas a valorar, sino los de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Gracias porque a pesar de ser enemigos suyos, a pesar de darle la espalda en muchas ocasiones, gracias porque tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz. Gracias porque es nuestro mayor ejemplo de humildad, de amor y de cómo reaccionar ante injusticias en este mundo. Señor, queremos ser personas que reflejen esa vida de Jesús, Señor, en nosotros, Señor. Queremos que tu palabra, Señor, pueda impregnarnos y que podamos vivir como te agrada, Señor. Te pedimos, Señor, una bendición para este día. Te pedimos ayuda para estos temas y te pedimos, Señor, que en medio de los conflictos que podemos tener cada uno de nosotros, que tú seas aquel que nos guíe, que nos dirijas tú, Señor. Que sea tu palabra, tu amor y tu Espíritu Santo aquel que nos guíe para intentar buscar una solución a los problemas. Señor, tú nos llamas a buscar una reconciliación con nuestros hermanos, Señor, y con aquellos que tienen un problema con nosotros, incluso nuestros enemigos. Ayúdanos, danos sabiduría, pero no sabiduría de este mundo, sino sabiduría de lo alto, sabiduría tuya, Señor, para actuar como te agrada. Gracias por este tiempo, por tu palabra. Te pedimos que nos bendigas y nos despidas con tu paz y con una bendición. En nombre de Cristo Jesús. Amén.